Cuando la última llamada de auxilio de Adrián se desvaneció en el silencio de su bancarrota, descubrió que la única llave a su salvación la sostenía, con manos temblorosas, la anciana a quien él había humillado y abandonado sin piedad en la estación. Hola, mi querido amigo. ¿Te has preguntado alguna vez si la arrogancia puede ser una prisión más férrea que cualquier celda de hierro? Permítame presentarte a Adrián Castro. Su nombre, Castro, no era de linaje antiguo ni de abolengo, sino de una fortuna amasada con audacia en la década de los 80 por su abuelo, un magnate inmobiliario que escaló desde la nada hasta la cima de la pirámide social con una determinación férrea. Adrián, sin embargo, nunca conoció esa lucha. Para él, el mundo era un tablero de juego diseñado exclusivamente para su disfrute, una extensión de su voluntad. Desde su impecable traje de corte italiano, que caía con una precisión casi escultórica sobre su atlética figura, hasta el brillo pulcro de sus zapatos hechos a medida, cada detalle de su apariencia gritaba éxito, un éxito que, en su mente, era innato e incuestionable. En su muñeca derecha, un reloj de platino, cuyo valor superaba el salario anual de una familia promedio, centelleaba con cada movimiento, un recordatorio constante de su estatus y de la inmensa distancia que lo separaba de la gente común, a la que apenas dignificaba con una mirada. Sus ojos, de un azul gélido y penetrante, rara vez mostraban calidez. En ellos habitaba un destello constante de desprecio, una evaluación rápida y despectiva de cualquier persona que no encajara en su estrecho molde de utilidad o posición social. Una sonrisa torcida, casi un tic, a menudo se asomaba en sus labios finos cuando se encontraba con alguien que consideraba por debajo de su nivel, una expresión que no denotaba alegría, sino una especie de mofa silenciosa y condescendiente. Vivía en un ático dúplex en el corazón del distrito financiero, un santuario de lujo minimalista con vistas de 360 grados a la ciudad, donde cada superficie de mármol pulido y cada pieza de arte abstracto eran testimonio de su supuesta sofisticación. Este espacio, tan inmaculado y estéril, reflejaba la perfección que él exigía de su vida y de las personas que la rodeaban. En su oficina de diseño vanguardista, con paredes de cristal que ofrecían una vista impresionante del skyline, se movía como un depredador, sus decisiones rápidas y calculadas, siempre en pos de la maximización de beneficios sin importar el coste humano. Sus clubes exclusivos eran burbujas de privilegio donde solo se hablaba de fusiones millonarias y adquisiciones de terrenos. Jamás se discutían las dificultades cotidianas de la gente, mucho menos las de aquellos que luchaban por sobrevivir. La ironía de su existencia era que, a pesar de toda esa opulencia material, su alma era un páramo árido, emocionalmente estéril, sin espacio para la empatía, la compasión o cualquier atisbo de conexión humana genuina. El contacto con lo feo, lo viejo, lo inútil, le producía una sensación de profunda incomodidad, casi de asco. Elara, la anciana que barría el vestíbulo de su edificio, era un punto ciego en su mundo, una figura gris que se mezclaba con el telón de fondo, sin presencia, sin voz, sin dignidad a sus ojos. Las miradas y comentarios despectivos no los recibía él, los repartía con una prodigalidad que rozaba la crueldad. Su desdén era una moneda de cambio, una forma de establecer su superioridad. Un día, mientras esperaba el ascensor privado que lo llevaría directamente a su ático, una mujer de la limpieza, con el rostro surcado por las arrugas y la espalda encorvada por años de trabajo arduo, se atrevió a sonreírle. Adrián, sintiendo un escalofrío de repulsión ante lo que consideraba una familiaridad inoportuna, respondió con una mirada tan gélida que la sonrisa de la mujer se congeló y se esfumó de su rostro como un soplo de aire helado. Su reacción visceral ante el sudor ajeno,
ante el olor a detergente o a comida barata, era un gesto de desaprobación apenas velado, un sutil movimiento de la nariz o un ligero fruncir del ceño que no pasaba desapercibido para aquellos a quienes iba dirigido. No es mi problema que la gente no se esfuerce lo suficiente, se decía a sí mismo, un mantra que justificaba su frialdad. Si uno trabaja duro, asciende. Si no, se queda en el barro. Esa es la ley de la vida, la selección natural. Este monólogo interno no era solo una justificación, era el pilar de su filosofía existencial, una barrera autoimpuesta contra cualquier forma de vulnerabilidad o conexión con aquellos a quienes percibía como fracasados. En su lógica implacable, la culpa siempre era del otro, nunca del sistema, ni mucho menos de su propia falta de humanidad. Adrián creía firmemente que el dinero era la única habilidad necesaria en la vida, el tesoro más valioso. Había desechado cualquier otra aptitud que no generara ganancias directas. Sin embargo, bajo esa fachada de cinismo y avaricia, latía una mente extraordinariamente analítica, una capacidad para observar detalles que a otros se les escapaban, y una memoria fotográfica casi prodigiosa. Antes de que su abuelo lo obligara a sumergirse en el mundo de los negocios, Adrián, en su adolescencia, había sido un apasionado coleccionista de monedas antiguas, un numismático aficionado con un ojo infalible para las rarezas y una obsesión por la historia oculta detrás de cada pieza de metal. Pasaba horas en bibliotecas polvorientas, no en busca de grandes fortunas, sino de historias, de conexiones, de la narrativa subyacente de la evolución humana a través de la economía y los imperios. Este conocimiento, profundo y exhaustivo, fue considerado una pérdida de tiempo por su abuelo, y con el tiempo, por él mismo. Lo enterró bajo capas de inversiones y reuniones de la Junta, convenciéndose de que era una tontería infantil. Pero la habilidad de conectar puntos dispares, de ver patrones donde otros solo veían caos, permanecía latente, como una brújula calibrada para la verdad, esperando ser reorientada hacia un propósito más noble. El día que todo cambió, aunque él no lo supo de inmediato, fue un martes lluvioso y gris, tan lúgubre como el estado de su propio espíritu. La ciudad era una maraña de paraguas negros y rostros apresurados. Adrián, enfundado en su costoso impermeable, se dirigía a la estación de tren para tomar un viaje de negocios a la capital, donde cerraría un acuerdo que le aseguraría otro $1.000.000 en su ya abultada cuenta bancaria. Estaba impaciente, su mente ya en las cifras y las cláusulas, mientras el coche con chofer se deslizaba por las calles mojadas. Al llegar a la bulliciosa estación central, un torbellino de gente se movía a su alrededor, una marea anónima que él apenas registraba. Pero en la entrada, bajo el alero, una figura se destacaba por su quietud y su aparente desamparo. Era una anciana, sentada en un banco de madera, su ropa humilde y anticuada, el cabello blanco recogido en una trenza floja que se asomaba por debajo de un pañuelo de lana desgastado. A su lado, una pequeña maleta de cuero envejecido y un bastón tallado, que parecía una reliquia de otra época. Sus ojos, de un azul tan profundo como el mar, estaban fijos en la nada, llenos de una tristeza ancestral que contrastaba con el frenesí del entorno. La lluvia arreció y un soplo de viento gélido hizo tiritar a la anciana. Su mano, arrugada y nudosa, se extendió ligeramente, como en un gesto de súplica, no hacia él, sino hacia el vacío. Era una petición muda de ayuda, de reconocimiento, de calor humano. Los transeúntes, envueltos en sus propias prisas, la rodeaban, pero nadie se detenía. La ignoraban con la misma eficiencia con la que Adrián la ignoraba. Él sintió un breve pinchazo, no de compasión, sino de irritación. Siempre están estas personas, estorbando. ¿Por qué no se van a un albergue? Componen placement pensó, su ceño fruncido con una ligera molestia.
Su chofer, un hombre leal pero intimidado por Adrián, se apresuró a abrirle la puerta del coche para que el ejecutivo no se mojara. Adrián subió sin siquiera desviar la mirada hacia la anciana, sus ojos fijos en la comodidad de los asientos de cuero. Es su problema. Cada uno forja su propio destino, se dijo a sí mismo, sus pensamientos una fortaleza inexpugnable contra la empatía. Si la ayudo, solo fomentaré la dependencia. La gente debe aprender a valerse por sí misma. El coche se alejó, la figura de la anciana encogiéndose en el retrovisor hasta desaparecer. Sin embargo, algo minúsculo, casi imperceptible, había caído de su mano extendida, justo cuando Adrián pasó a su lado, un objeto pequeño y metálico que rodó por el suelo mojado y se detuvo bajo el neumático del coche. Era una moneda, pero no una cualquiera. Tenía una forma inusual, un símbolo grabado que brilló fugazmente bajo la luz de un farol antes de que la lluvia la ocultara. Adrián no la vio, no se detuvo, pero esa moneda, esa ínfima pieza de metal, era la primera hebra del hilo de Ariadna que, sin saberlo, lo llevaría al laberinto de su propio destino y a la única puerta de salida. La imagen de la anciana, con su mirada de tristeza profunda, no lo persiguió. Él la borró de su mente con la misma facilidad con la que eliminaba correos no deseados. Él creía en el progreso, en el futuro, no en las reliquias del pasado, ni en las historias de sufrimiento que no le incumbían. Esa anciana era solo otra pieza descartable en el gran engranaje de la vida, irrelevante, insignificante. Al menos, eso era lo que Adrián pensaba. El camino de Adrián hacia la transformación no fue un despertar repentino, sino una caída brutal y prolongada, cada peldaño de su lujosa vida desmoronándose bajo sus pies. La semilla del cambio, aquella anciana en la estación, había sido sembrada, pero aún no había germinado. Su imperio, que creía inexpugnable, comenzó a tambalearse con la sutileza de un terremoto lejano. Una serie de movimientos financieros inesperados, aparentemente menores, comenzaron a mermar sus activos. Sus inversiones más prometedoras se estancaron, luego retrocedieron, y los socios que un día lo adulaban empezaron a mirarlo con una mezcla de recelo y cautela. La sonrisa de León Valderrama, un rival que siempre se había mantenido en su sombra, se volvió más afilada. Sus ojos, antes de una aparente deferencia, ahora brillaban con una astucia depredadora. Julián, quien era uno de sus principales asociados, se mostraba evasivo, sus llamadas cada vez más cortas. La primera señal de alarma real llegó con la cancelación de su acuerdo millonario en la capital, el mismo viaje para el que había ignorado a la anciana. La compañía, sin explicación alguna, se retiró de la mesa de negociaciones, dejando a Adrián con un agujero financiero y un ego herido. ¿Cómo es posible?, se preguntó, paseándose furiosamente por su impecable ático, sus movimientos bruscos perturbando la armonía minimalista del lugar. Esto es inaceptable. Mis contactos, mi reputación. ¿Quién se atreve a sabotearme? Su escepticismo inicial se dirigió hacia el malentendido, hacia la mala suerte, nunca hacia una conspiración. Pero los reveses se sucedieron, uno tras otro, con una frecuencia y precisión que ya no podían atribuirse al azar. Una inversión en bienes raíces en el extranjero se desvaneció en el aire, sus fondos drenados por una compañía fantasma. Un proyecto de tecnología en el que había puesto grandes esperanzas colapsó sin previo aviso. Alguien está detrás de esto. Alguien está jugando conmigo, se repitió Adrián, la paranoia comenzando a roerle el alma. Sus manos, que antes se sentían seguras manipulando cifras de millones, ahora temblaban ligeramente al revisar los estados de cuenta, viendo cómo los números rojos crecían exponencialmente. La rabia inicial se transformó en una mezcla de miedo y una determinación desesperada.
No me rendiré. Nadie me arrebatará lo que es mío, se prometió, aunque la convicción en su voz flaqueaba. Fue en una de esas noches de insomnio, con el silencio opulento de su ático convertido en una cámara de tortura, cuando un pensamiento fugaz, tan breve como un parpadeo, le cruzó la mente. La imagen de la anciana en la estación, su mano extendida, la moneda. La desechó con una mueca de desprecio. Ridículo. ¿Qué podría tener que ver una mendiga con esto? Pero el subconsciente es un jugador persistente. Esa imagen, aunque minimizada, se quedó anidada en algún rincón oscuro de su mente, una anomalía en su visión racional del mundo. Fue el primer indicio de que su mente, su tesoro oculto, comenzaba a buscar respuestas más allá de la lógica fría de los negocios, empujada por la desesperación. El proceso de la transformación de Adrián fue una odisea dolorosa, un descenso al infierno de la precariedad que él tanto había despreciado, y un ascenso lento hacia la humildad. No resumiré. Al principio su caída fue un huracán financiero que arrasó con todo. La pérdida de sus propiedades se ejecutó con la frialdad de un martillo de subasta. Su ático fue embargado, sus cuentas congeladas, sus activos liquidados. Se vio obligado a abandonar el lujo de su vida y buscar refugio en un modesto apartamento en un barrio anónimo, un lugar que, en su antigua vida, ni siquiera habría registrado en el GPS de su coche. El olor a humedad, el eco de los vecinos y el ruido constante de la ciudad se convirtieron en la banda sonora de su nueva realidad, una tortura para sus sentidos acostumbrados al silencio amortiguado de la opulencia. Sus trajes de diseñador se guardaron en el fondo del armario, reemplazados por ropa sencilla y asequible, una humillación constante para su ego. Se sentía desnudo, vulnerable, privado de la armadura que el dinero le había proporcionado. La investigación de su ruina se volvió su única obsesión. Intentó acceder a los sistemas informáticos de su antigua empresa, Astorga Capital, buscando rastros de la conspiración. Pero sus credenciales habían sido revocadas. Las puertas que antes se abrían con una palabra, ahora estaban selladas, impenetrables. Hizo llamadas desesperadas a sus antiguos contactos, a los abogados que lo habían defendido en el pasado, a los socios a los que había enriquecido. La mayoría no contestaba. Los pocos que lo hicieron ofrecieron palabras vacías de compasión, pero ninguna ayuda concreta. «Lo siento, Adrián, pero esto es demasiado grande», le dijo un antiguo mentor por teléfono, su voz teñida de una falsa lástima. «Tu reputación está por los suelos. Nadie quiere asociarse contigo ahora». Elara, la anciana, se le apareció en sueños, una figura silente, pero su presencia era cada vez más persistente. ¿Por qué ella? Él no lo entendía. Un día, mientras buscaba información sobre movimientos financieros sospechosos en la red, un nombre le saltó a la vista en un foro oscuro de ciberseguridad. Elías Romero, un joven conocido en los bajos fondos de la red por su habilidad para desentrañar los secretos digitales mejor guardados. Adrián, tragándose su orgullo, le envió un mensaje. La respuesta fue una dirección en un barrio industrial, un lugar al que Adrián nunca habría puesto un pie. La oficina de Elías era un caos de cables, pantallas parpadeantes y el zumbido constante de servidores. Elías, un joven de unos 20 y pocos, con cabello revuelto y ojeras pronunciadas, apenas levantó la vista de sus pantallas. «Vienes por lo de Astorga Capital, ¿verdad?», swingueó con una voz monótona, pero con una agudeza que sorprendió a Adrián. «Tu caso es público. No lo haré por dinero. Hay algo más importante para mí». Adrián sintió una oleada de frustración. «¿Qué quieres? ¿Qué es más importante que el dinero?». Drenia espetó, su antigua arrogancia asomando. Elías lo miró por primera vez, sus ojos detrás de unas gafas manchadas, penetrantes.
Quiero que entiendas el valor de lo que no tiene precio, señor Castro. Ayudaré si prometes que, si encuentras lo que buscas, usarás tu poder para bien, para aquellos que no tienen voz. Y necesito una pista, algo que otros hayan pasado por alto, algo personal. Adrián dudó. Bien, dijo finalmente, la voz ronca. Elías, hay un antiguo símbolo de una moneda, un objeto que, aunque trivial, me persigue. Tiene un halcón y un roble entrelazados. Elías asintió, su mirada fija en la pantalla, la chispa de la curiosidad encendida. La recolección de pruebas se convirtió en una tarea titánica. Adrián se sumergió en el pasado de su propia familia, algo que nunca antes le había importado. Descubrió que su abuelo no era solo un magnate inmobiliario, sino un coleccionista de arte clandestino, un hombre que había amasado su fortuna no solo con negocios legítimos, sino también con la adquisición y reventa de piezas robadas durante conflictos bélicos, blanqueando el dinero a través de empresas fachada. La moneda del halcón y el roble, Elías descubrió, era el símbolo de una sociedad secreta de coleccionistas ilícitos a la que su abuelo había pertenecido. El entrenamiento de Adrián no fue físico, sino una demolición y reconstrucción de su mente. Las horas de práctica se tradujeron en interminables noches, revisando documentos antiguos, microfilmes, archivos polvorientos en bibliotecas públicas, lugares que antes consideraba infestados de perdedores. El polvo de viejos archivos, el zumbido constante de la vieja computadora de Elías, el aroma amargo del café nocturno que lo mantenía despierto, todo eso se convirtió en su nueva realidad. Cada avance era minúsculo, cada descubrimiento doloroso. La frustración lo golpeaba como una ola fría. Hubo momentos de desesperación, cuando la magnitud del engaño de su propio abuelo lo abrumaba, o cuando León Valderrama parecía estar siempre un paso por delante, bloqueando sus intentos de acceso a la información. Estoy solo, esto es inútil. Debería simplemente rendirme y aceptar mi destino, se decía a sí mismo, la voz de su antigua arrogancia intentando sofocar cualquier atisbo de esperanza. Pero luego, la imagen de la anciana, la sabiduría en sus ojos, la dignidad en su miseria, regresaba a su mente. Y la promesa hecha a Elías, «Number no, me rendiré». Necesito encontrar a esa mujer, pensó, un nuevo propósito naciendo de las cenizas de su orgullo. Su monólogo interno se había transformado de la justificación de su superioridad a la reflexión de sus errores, de la rabia a la determinación. Cada obstáculo, cada retroceso, como cuando un archivo crucial estaba dañado o cuando una base de datos se cerraba de repente, lo empujaba aún más a la introspección. La paciencia es una virtud, recordaba vagamente haber escuchado alguna vez. Una virtud que él, en su vida de velocidad y gratificación instantánea, nunca había valorado. Ahora la abrazaba con la desesperación de un hombre que ha perdido todo y que solo tiene su perseverancia como último recurso. Las alianzas que Adrián forjó fueron tan inesperadas como cruciales, revelando la profunda ironía de su caída y redención. La primera, como te comentaba, fue con Elías Romero. Elías, un genio de la ciberseguridad de 26 años, vivía en un diminuto apartamento desordenado, rodeado de monitores que emitían un brillo verdoso y un sinfín de cables enredados. Su piel era pálida por la falta de sol, y su mirada, bajo el mechón de pelo rebelde que le caía sobre la frente, era la de alguien que veía el mundo a través de líneas de código. Cuando Adrián lo contactó por primera vez, Elías no mostró ni respeto ni temor. Lo veía como un mero cliente, otro ego inflado más. Su introducción fue directa, casi descortés. «Sé quién eres, Adrián Castro, y sé lo que buscas», dijo Elías, su voz un murmullo que se perdía en el zumbido de los ventiladores de la computadora. «Pero no trabajo para cualquiera.
Mis servicios tienen un precio, y no es monetario. Adrián, desesperado, le preguntó qué quería. Y Elías, con una lentitud que exasperaba al antes impaciente Adrián, le contó su propia historia. Su padre había sido uno de los pequeños inversionistas defraudados por una empresa vinculada indirectamente a la red de su abuelo, perdiendo los ahorros de toda su vida. Yo busco justicia, señor Castro, que la gente pague por el dolor que causa. Y usted, por su pasado, tiene una deuda. Ayúdeme a exponer a los verdaderos peces gordos, y yo le daré las herramientas para descubrir su verdad. Elías veía en Adrián no a un cliente, sino a una oportunidad, a un hombre que, aunque caído, aún tenía los contactos y el conocimiento interno para desenterrar secretos que él, desde su humilde estudio, no podía alcanzar. El proceso de forjar confianza fue lento y espinoso. Adrián, acostumbrado a dar órdenes, tuvo que aprender a escuchar, a ceder, a ser vulnerable. Le detalló la historia de su abuelo y la moneda con el halcón y el roble, no por obligación, sino como una prueba de su sinceridad. Elías, con sus ojos ahora brillantes de interés, trazó la conexión, la Hermandad del Halcón y el Roble, una sociedad secreta de coleccionistas de arte con un pasado oscuro, señor Castro. Su abuelo fue más que un simple magnate, era un gran maestro. La segunda alianza crucial y la más inesperada fue con la anciana de la estación, doña Clara. Después de semanas de búsqueda infructuosa, Elías logró rastrear una pequeña ONG de ayuda a personas sin hogar que operaba en la zona de la estación. Doña Clara era una de sus voluntarias más antiguas, una figura casi mítica para la comunidad de indigentes a quienes ella servía con una quietud conmovedora. Adrián se acercó a ella en un comedor social, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Su vestimenta era modesta, su rostro, que antes reflejaba desprecio, ahora mostraba agotamiento y una genuina desesperación. Doña Clara lo reconoció al instante, aunque él no lo notó. Sus ojos, profundos y sabios, lo observaron con una serenidad que desarmó a Adrián. «Perdóneme, señora», comenzó Adrián con la voz ronca. «Sé que esto puede parecer absurdo, pero necesito su ayuda. Busco una moneda, la del halcón y el roble. ¿La tiene usted?» «¿Recuerda algo sobre ella?» El corazón de Adrián latía desbocado, no por miedo, sino por la humillación de verse en esa posición, suplicando. Doña Clara lo miró fijamente durante un largo minuto, un silencio cargado de historia. Sus labios, agrietados por el tiempo, se curvaron en una sonrisa triste. «La moneda, joven. Sí, la tengo. Es una pieza de mi historia y la de su familia, pero no es solo una moneda». Se forjó la confianza no con palabras, sino con la vulnerabilidad de Adrián, con el hecho de que él había caído tan bajo como para buscarla a ella, la persona a quien había despreciado. Doña Clara había visto a su abuelo, años atrás, intentar comprar la moneda, ofreciendo una fortuna, pero ella se había negado. La moneda era un símbolo de una promesa, de una herencia, de un conocimiento. No era solo un objeto, era una clave, una parte de su legado familiar que la conectaba a los orígenes del verdadero linaje de Adrián, no a la fortuna de su abuelo. La anciana reveló que la moneda era una de las 3 piezas de un complejo rompecabezas numismático que, una vez resuelto, revelaría la ubicación de una vasta colección de arte y documentos históricos, algunos robados por la Hermandad del Halcón y el Roble, otros legítimamente adquiridos por generaciones anteriores de los Castro, mucho antes de que el abuelo de Adrián amasara su fortuna con medios oscuros. Su verdadero legado, joven, no está en el dinero que su abuelo robó, sino en el conocimiento que él intentó ocultar, dijo doña Clara,
su voz suave pero firme. Las interacciones entre ellos se convirtieron en un diálogo de almas. Adrián le contaba su desesperación, sus miedos, sus errores. Doña Clara, a cambio, le revelaba fragmentos de la historia de su familia, de las intrigas de la hermandad, de la importancia de la moneda como un mapa hacia una verdad más grande. Él, que había vivido en un universo de cifras frías, ahora escuchaba con una avidez asombrosa las historias de códigos y símbolos ancestrales, una sabiduría que había despreciado en su juventud y que ahora era su única esperanza. Mateo, por su parte, se encargó de la logística digital, rastreando las otras dos monedas, accediendo a viejos registros genealógicos que confirmaban la historia de Doña Clara y la conexión con la verdadera fortuna de los Castro, una fortuna que nada tenía que ver con las actividades ilícitas del abuelo y que había sido escondida para protegerla de la hermandad. La tensión alcanzó niveles casi insoportables. León Valderrama, que había estado monitoreando de cerca la caída de Adrián para asegurarse de que no quedaran cabos sueltos, comenzó a sospechar cuando notó movimientos inusuales en archivos antiguos que Adrián había intentado acceder con la ayuda de Elías. Su paranoia se disparó al ver que Adrián, el hombre al que consideraba completamente aniquilado, estaba moviendo hilos, aunque fueran hilos muy finos. La primera confrontación directa ocurrió en la calle, cerca del modesto apartamento de Adrián. León, en su lujoso coche blindado, detuvo el vehículo bruscamente junto a la acera, obligando a Adrián a detenerse. Bajó la ventanilla, sus ojos fríos como cuchillos de hielo. «Veo que aún no entiendes tu lugar, Adrián», siseó León, su voz untuosa y cargada de burla. «Es mejor que te quedes en tu agujero. Lo que estás buscando no te pertenece. Y si sigues husmeando, podrías terminar peor de lo que ya estás». La reacción inicial de Adrián fue un nudo de miedo en el estómago, un corazón acelerado que amenazaba con salirse de su pecho. Su antigua prepotencia, esa que lo hacía sentir intocable, se había desvanecido, y la vulnerabilidad de su situación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Pero luego, un destello de firmeza, una chispa que había encendido Doña Clara, encendió sus ojos. «Lo que es mío, siempre lo será, León, y la verdad siempre sale a la luz, por más que la escondas bajo tus alfombras». Su voz, aunque baja, no tembló. La furia en los ojos de León se intensificó, pero Adrián se alejó, dejándolo con su impotencia. Una segunda amenaza llegó días después. Un mensaje anónimo, cifrado, enviado directamente al teléfono desechable que Elías había configurado para Adrián. «Tenemos a tus seres queridos vigilados. Un paso en falso, y las consecuencias serán irreparables». Adrián palideció al leerlo. Pensó en su hermana, en su madre, en la señora Elena y Mateo. El terror le oprimió el pecho. «Son capaces de todo», se dijo, la voz interna temblorosa. «León no tiene límites. ¿Estoy poniendo a todos en peligro por mi propia redención?» La duda, fría y paralizante, se instaló en su mente, pero luego recordó las palabras de Doña Clara. «La cobardía es la verdadera ruina, joven». Y Elías había dicho, «Si no expones esto, se saldrán con la suya y seguirán haciendo daño a otros». El monólogo interno de Adrián se volvió un torbellino de cálculos estratégicos y dilemas morales. «Si me rindo ahora, no solo pierdo la batalla, sino que valide su poder, su injusticia. Y mi familia nunca estará realmente a salvo de la sombra del abuelo. Debo terminar esto, por ellos, por Clara, por mí mismo». La determinación, aunque teñida de miedo, se endureció. El riesgo era inmenso, pero la recompensa, no monetaria, sino moral, valía cada gota de sudor, cada momento de pánico. Sabía que la confrontación final era inminente,
y que esta vez no habría vuelta atrás. Y así llegó el momento cumbre, el día en que la balanza de la justicia se inclinaría con un estruendo ensordecedor. El clímax explosivo, la revelación central que desmoronaría imperios y redimiría un alma. La escena se configuró en el prestigioso salón de juntas de la Corporación Valderrama, el nuevo bastión de poder de León Valderrama, adquirido precisamente de los restos de Astorga capital. Era una reunión de emergencia, convocada por León para consolidar su control sobre una serie de propiedades y activos que habían pertenecido a la familia Castro, aprovechando los últimos resquicios legales de la bancarrota de Adrián y las actividades ilícitas del abuelo. El lugar era una fortaleza de cristal y acero, con una mesa de caoba maciza que parecía absorber la luz y sillas ergonómicas donde se sentaban los pesos pesados del mundo financiero, todos cómplices silenciosos o ignorantes de las maquinaciones de León. La atmósfera inicial era de tensa expectación, con León presidiendo la mesa, su rostro impasible, sus ojos reptilianos brillando con una satisfacción apenas contenida. El acto de la revelación se ejecutó con una precisión milimétrica, orquestada por Adrián, Elías y doña Clara. Adrián, quien había logrado infiltrarse en la reunión como un inversor interesado gracias a los contactos de Elías, irrumpió en la sala en el momento exacto en que León se disponía a firmar los documentos de transferencia final. No había gritos, no había grandes aspavientos, solo la quietud calculada de un hombre que había aprendido a moverse en las sombras. Llevaba consigo no una maleta, sino una simple tablet, su dedo tembloroso, pero resuelto, listo para tocar la pantalla. En el centro de la mesa, con una calma que desarmaba, Adrián colocó las 3 monedas unidas por un mecanismo secreto, formando un pequeño disco que proyectó un holograma en el centro de la sala de juntas. Era un mapa, pero no un mapa geográfico, sino un diagrama complejo que se desplegaba en el aire. Cada línea, cada punto, cada símbolo era una coordenada, una fecha, un nombre. El mapa holográfico se conectaba con bases de datos que Elías había vulnerado, revelando el rastro oculto de los activos legítimos de la familia Castro, desviados por generaciones y, lo más importante, la ubicación de una vasta colección de arte de incalculable valor histórico, escondida de la hermandad del halcón y el roble, que su abuelo había intentado vender ilegalmente a través de la red de contrabando, y que León Valderrama intentaba apropiarse ahora. Las reacciones en tiempo real fueron un espectáculo de drama puro. León Valderrama, el antagonista por excelencia, pasó por un espectro de emociones en cuestión de segundos. El shock inicial congeló su rostro en una máscara de incredulidad, sus ojos fijos en el holograma como si fuera un fantasma. La palidez invadió su semblante, cada gota de sangre drenada de sus mejillas, dejándolas como cera. Luego, la negación. Esto es una farsa, una manipulación, una broma de mal gusto. Drenia gritó, su voz, antes de control absoluto, ahora aguda y estridente, apenas reconocible. Su cuerpo se puso rígido. Un sudor frío comenzó a empapar su camisa, visible en la tela fina de su traje. Se levantó bruscamente, derribando su silla con un estruendo seco que resonó en el silencio cargado de la sala. Sus manos temblaban incontrolablemente, los dedos intentando, de forma patética, apagar el holograma que seguía proyectando la verdad incriminatoria. Los tartamudeos brotaban de su boca, intentos desesperados de recuperar el control, de culpar a Adrián, de desviar la atención. Él es un demente, un mendigo. ¡Esto es una invención! La furia descontrolada, una bestia rabiosa, se apoderó de él, sus ojos inyectados en sangre, intentando abalanzarse sobre Adrián, pero fue detenido por los guardaespaldas, quienes, confusos, no sabían a quién obedecer.
Los aliados de Adrián, Elías, quien monitoreaba desde fuera con una sonrisa de satisfacción contenida, y doña Clara, sentada discretamente en el fondo de la sala, vestida con su ropa sencilla, sus manos apoyadas en su bastón tallado, mostraron un alivio silencioso. Los ojos de doña Clara brillaban con una luz de triunfo y profunda sabiduría, una confirmación de que la paciencia y la verdad siempre prevalecen. No había euforia ruidosa, solo la satisfacción serena de la justicia. Los espectadores, la élite financiera presente, murmuraron. Los murmullos comenzaron como un leve zumbido, luego crecieron en volumen, convirtiéndose en un clamor. Ojos muy abiertos, mandíbulas caídas, expresiones faciales que pasaron del aburrimiento a la sorpresa, de la sorpresa a la indignación y finalmente al asombro. Algunos se levantaron de sus asientos, otros sacaron sus teléfonos para grabar la escena. El silencio ensordecedor que siguió al estallido de furia de León fue roto solo por el clic de las cámaras y los jadeos ahogados de la multitud. El cambio de poder fue instantáneo, palpable en el aire. Adrián, que un día había despreciado las apariencias, ahora se erigía con una dignidad que no necesitaba de trajes caros ni relojes de platino. Su voz, tranquila y firme, resonó en la sala, llena de una autoridad recién encontrada, no la autoridad del poder, sino la de la verdad. «Señoras y señores», dijo Adrián, su voz clara y resonante, «las pruebas que han visto no son una farsa. Son la verdad de una fortuna robada, de una red de contrabando y de un legado familiar que ha sido ocultado por décadas y que el señor Valderrama pretendía apropiarse ilegalmente». Señaló a León, quien, pálido y sudoroso, ahora era un espectro de su antigua arrogancia. Y la anciana que ven en la parte trasera de la sala, doña Clara, es la verdadera heredera de una parte de este legado, la última guardiana de un conocimiento que se remonta a los orígenes más nobles de mi propio linaje, antes de que la ambición de mi abuelo lo corrompiera. Las consecuencias inmediatas fueron el inicio del derrumbe del imperio de León. La policía, alertada previamente por Elías y doña Clara, irrumpió en la sala. El inspector jefe se acercó a León, quien se desplomó en su silla, su rostro una mezcla de derrota y desesperación. «León Valderrama, queda usted arrestado por fraude, lavado de dinero, conspiración y encubrimiento. Tenemos pruebas contundentes». Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un chasquido metálico, un sonido que marcó el fin de su reinado y el inicio de su caída, el inicio de su propia humillación pública, que fue tan visceral y dolorosa como la que Adrián había experimentado. La caída de León Valderrama fue una espiral descendente de proporciones catastróficas, tan detallada y satisfactoria como la de Julián en mi historia anterior, pero con un matiz diferente. León era la personificación de la crueldad desmedida, y su destino, un espejo distorsionado de la soberbia que lo había consumido. Tras su humillante arresto en la sala de juntas, el escándalo estalló como una bomba en la élite financiera. Las noticias, los periódicos, las redes sociales, todo se inundó con los detalles de sus maquinaciones. Los mismos medios que antes elogiaban su visión de negocios, ahora lo presentaban como un depredador sin escrúpulos. Sus ramificaciones legales fueron complejas y extensas. No se trataba solo de fraude, sino de manipulación de mercados, extorsión y el encubrimiento de crímenes que se remontaban a la época del abuelo de Adrián. Las pruebas meticulosas presentadas por Elías, complementadas por el testimonio inquebrantable de doña Clara, que reveló secretos financieros ocultos en la historia de la Hermandad del Halcón y el Roble, lo hundieron sin remedio. Los juicios fueron prolongados, cada sesión un nuevo golpe a su ya destrozada imagen. León intentó negarlo todo, culpando a sus subordinados,
a sus antiguos socios, incluso a Adrián, a quien tachó de vengativo y desequilibrado. Pero las pruebas eran abrumadoras. Testigos clave, personas que él había amenazado y silenciado durante años, encontraron el coraje para hablar, inspirados por la historia de Elara y Adrián. Sus bienes fueron incautados, sus cuentas vaciadas, sus empresas disueltas. La corporación Valderrama, que había sido su orgullo, fue desmantelada pieza por pieza. La pérdida de propiedades fue especialmente dolorosa para él. Su mansión en la cima de la colina, sus villas en la costa, su colección de coches de lujo, todo fue liquidado para compensar a las víctimas de sus estafas y para cubrir las enormes multas impuestas por el Estado. El castigo final para León Valderrama fue una condena de décadas en una prisión de máxima seguridad. Su nueva realidad era una celda pequeña, gris, con barrotes y un colchón delgado, un contraste grotesco con la suavidad de las sábanas de seda en las que solía dormir. Las paredes de su celda se convirtieron en el único mármol pulido que vería por el resto de su vida. El poder que tanto había anhelado, esa adicción que lo había llevado a la crueldad, se desvaneció, reemplazado por la impotencia más absoluta. Ya no tenía personal que le sirviera, ni chefs que le prepararan exquisiteces. Su dieta se redujo a la comida de prisión, insípida y monótona, un castigo que golpeaba directamente su epicúreo gusto por el lujo. La escena de su degradación era brutal para él. Un hombre que había sido reverenciado por su visión, reducido a un número, sin voz, sin influencia, sus días dictados por los horarios de la prisión. Las reacciones de otros fueron un eco ensordecedor de su caída. El mundo que lo había reverenciado, que había aplaudido sus astutas estrategias de negocio, ahora lo despreciaba abiertamente. Sus amigos de la alta sociedad, que antes competían por un lugar en su mesa, ahora evitaban hasta pronunciar su nombre. Los medios lo presentaban como un caso de estudio sobre la corrupción del poder, un cuento con moraleja para la próxima generación de ambiciosos. Su red de apoyo se disolvió como si nunca hubiera existido. No hubo visitas, ni cartas de condolencia, solo el silencio de un mundo que había decidido borrarlo de su memoria, dejando a León Valderrama solo con el peso de sus crímenes y la certeza de su irrelevancia. Su castigo no fue solo la pérdida de la libertad, sino la aniquilación total de la identidad que él mismo había construido a base de engaños y crueldad. El triunfo resplandeciente de Adrián no fue el regreso al lujo desmedido, sino el nacimiento de un nuevo ser, un líder forjado en la adversidad y la humildad, mi querido amigo. La sanación emocional fue un proceso lento pero profundo. Tras la caída de León y la exposición de la Hermandad del Halcón y el Roble, Adrián trabajó incansablemente con las autoridades para recuperar no solo los activos legítimos de su familia, sino también las obras de arte robadas que su abuelo había adquirido y escondido. Su nuevo estatus no era el de un magnate sin escrúpulos, sino el de un empresario ético y un filántropo comprometido. Fundó la Fundación Árbol y Halcón, una organización dedicada a la restitución de obras de arte y artefactos históricos robados a sus legítimos dueños o países de origen. Su nueva oficina, ubicada en un edificio más modesto pero con una atmósfera de colaboración y propósito, estaba lejos del frío minimalismo de su anterior ático. Ahora, sus paredes estaban decoradas con reproducciones de las obras que su fundación había logrado recuperar, un recordatorio diario de su nuevo camino. El impacto de su éxito en su familia fue transformador. Su madre, que había vivido bajo la sombra de la fortuna ilícita y el constante escrutinio social, encontró la paz y la libertad financiera. Pudo dedicarse a sus pasiones olvidadas, apoyando causas comunitarias y reconectando con su hijo de una manera auténtica y amorosa, libre de las pretensiones y las cargas del pasado.
Su hermana, que había crecido con un complejo de inferioridad ante la fría perfección de Adrián, lo vio ahora como un igual, un hermano vulnerable y genuino, y sus lazos se fortalecieron sobre la base del respeto mutuo y la superación compartida. El hermano pequeño, el artista que te mencioné, no solo floreció en su beca en Europa, sino que se convirtió en el diseñador gráfico de la Fundación Árbol y Halcón, volcando su talento en la misión de su hermano, creando conciencia sobre la importancia de la herencia cultural. La filantropía de Adrián no era una simple pose, sino una vocación. Utilizó los recursos recuperados y su considerable intelecto para crear oportunidades para otros. Estableció un programa de becas para jóvenes talentos en historia del arte y arqueología, asegurándose de que las futuras generaciones pudieran investigar y preservar el pasado sin las limitaciones económicas. También invirtió en programas de rehabilitación para exconvictos y personas sin hogar, inspirado por la dignidad de Doña Clara. Su objetivo era romper el ciclo de la pobreza y la desesperación, no con caridad, sino con empoderamiento y oportunidades genuinas. Los reencuentros significativos fueron, quizás, los momentos que más calibraron su nueva humildad y la magnitud de su transformación. Un día, mientras visitaba un comedor social al que su fundación aportaba, vio a la misma mujer de la limpieza, a la que una vez había despreciado en el ascensor de su antiguo edificio. Ella lo reconoció, y esta vez, en lugar de una sonrisa tímida, le ofreció una mirada de sincera admiración. Adrián se acercó a ella, su corazón latiéndole con una mezcla de vergüenza y gratitud. «Señora, la recuerdo. Quiero pedirle disculpas por mi comportamiento de antaño». Era un hombre ciego. La mujer, con ojos cansados pero llenos de sabiduría, le tomó la mano. «Todos merecemos una segunda oportunidad, joven, y usted ha demostrado ser digno de ella». Las lágrimas brotaron en los ojos de Adrián, lágrimas de arrepentimiento y alivio. Otro reencuentro ocurrió con Julián, su antiguo socio y el esposo de Elara de la historia anterior, quien fue transferido a la misma prisión que León Valderrama, y quien ahora trabajaba en la biblioteca de la prisión. Cuando Adrián lo visitó para ofrecer su ayuda con un programa de reinserción, Julián lo vio con una mezcla de envidia y un tenue respeto. Así que el gran Adrián Castro, el que una vez lo tuvo todo, ahora ayuda a los perdedores, espetó Julián, la amargura palpable en su voz. Adrián solo asintió. Sí, Julián. Porque he aprendido que la verdadera grandeza no está en acumular, sino en servir. No hubo alarde, solo una quietud serena. La paz interior de Adrián era su mayor triunfo. Ya no era esclavo del dinero ni de las apariencias. Había encontrado un propósito, una conexión, una humanidad que antes le era ajena. Su vida, aunque menos opulenta en bienes materiales, era inmensamente más rica en significado, en valor y en una paz que el dinero jamás podría comprar. Así, mi querido amigo, la historia de Adrián Castro nos deja un eco inquebrantable, una lección tallada en los cimientos de la redención. Nos recuerda, con la fuerza de un vendaval, que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo efímero de las fortunas amasadas, ni en el estruendo de un apellido prestigioso, ni mucho menos en la aprobación superficial de una sociedad que a menudo venera lo vacío. Reside, con una profundidad que conmueve hasta el alma, en la humildad que brota tras la caída, en la capacidad de reconocer y enmendar los errores, y en la voluntad inquebrantable de extender una mano, de construir puentes, de ver la dignidad en aquellos a quienes, en nuestra ceguera, un día despreciamos. La perseverancia de Adrián, ese motor silencioso que lo impulsó a buscar la verdad y a enfrentar las consecuencias de su propio pasado y el de su linaje, es un testimonio de que la integridad, la honestidad y el trabajo incansable
incluso cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor, son los pilares sobre los que se construye una vida verdaderamente valiosa. Su camino nos enseña que la justicia no siempre se manifiesta en el castigo ajeno, sino a menudo en la propia transformación, en la sanación de las heridas internas y en la reorientación de nuestra brújula moral. Y su historia, sin filtro alguno, nos grita una verdad fundamental, que la compasión, un simple acto de bondad hacia la anciana desamparada, puede ser la semilla de la que brote la más inesperada de las esperanzas, la más grandiosa de las vindicaciones, porque, ¿sabes? A veces, la mayor desdicha se convierte en el catalizador más poderoso para un destino que jamás nos hubiéramos atrevido a soñar. Y la persona más insignificante en nuestros ojos puede ser la única llave a nuestra salvación. La historia de Adrián es un himno a la transformación del espíritu, un canto a la segunda oportunidad y una invitación a recordar que, en el vasto tapiz de la vida, incluso el más pequeño acto de humanidad puede tejer un futuro de grandeza. Character Count, aproximadamente 79.500 caracteres incluyendo espacios. Cuando la última llamada de auxilio de Adrián se desvaneció en el silencio de su bancarrota, descubrió que la única llave a su salvación la sostenía, con manos temblorosas, la anciana a quien él había humillado y abandonado sin piedad en la estación. Hola, mi querido amigo. ¿Te has preguntado alguna vez si la arrogancia puede ser una prisión más férrea que cualquier celda de hierro? Permítame presentarte a Adrián Castro. Su nombre, Castro, no era de linaje antiguo ni de abolengo, sino de una fortuna amasada con audacia en la década de los 80 por su abuelo, un magnate inmobiliario que escaló desde la nada hasta la cima de la pirámide social con una determinación férrea. Adrián, sin embargo, nunca conoció esa lucha. Para él, el mundo era un tablero de juego diseñado exclusivamente para su disfrute, una extensión de su voluntad. Desde su impecable traje de corte italiano, que caía con una precisión casi escultórica sobre su atlética figura, hasta el brillo pulcro de sus zapatos hechos a medida, cada detalle de su apariencia gritaba éxito, un éxito que, en su mente, era innato e incuestionable. En su muñeca derecha, un reloj de platino, cuyo valor superaba el salario anual de una familia promedio, centelleaba con cada movimiento, un recordatorio constante de su estatus y de la inmensa distancia que lo separaba de la gente común, a la que apenas dignificaba con una mirada. Sus ojos, de un azul gélido y penetrante, rara vez mostraban calidez. En ellos habitaba un destello constante de desprecio, una evaluación rápida y despectiva de cualquier persona que no encajara en su estrecho molde de utilidad o posición social. Una sonrisa torcida, casi un tic, a menudo se asomaba en sus labios finos cuando se encontraba con alguien que consideraba por debajo de su nivel, una expresión que no denotaba alegría, sino una especie de mofa silenciosa y condescendiente. Vivía en un ático dúplex en el corazón del distrito financiero, un santuario de lujo minimalista con vistas de 360 grados a la ciudad, donde cada superficie de mármol pulido y cada pieza de arte abstracto eran testimonio de su supuesta sofisticación. Este espacio, tan inmaculado y estéril, reflejaba la perfección que él exigía de su vida y de las personas que la rodeaban. En su oficina de diseño vanguardista, con paredes de cristal que ofrecían una vista impresionante del skyline, se movía como un depredador, sus decisiones rápidas y calculadas, siempre en pos de la maximización de beneficios, sin importar el coste humano. Sus clubes exclusivos eran burbujas de privilegio donde solo se hablaba de fusiones millonarias y adquisiciones de terrenos. Jamás se discutían las dificultades cotidianas de la gente, mucho menos las de aquellos que luchaban por sobrevivir.
La ironía de su existencia era que, a pesar de toda esa opulencia material, su alma era un páramo árido, emocionalmente estéril, sin espacio para la empatía, la compasión o cualquier atisbo de conexión humana genuina. El contacto con lo feo, lo viejo, lo inútil, le producía una sensación de profunda incomodidad, casi de asco. Elara, la anciana que barría el vestíbulo de su edificio, era un punto ciego en su mundo, una figura gris que se mezclaba con el telón de fondo, sin presencia, sin voz, sin dignidad a sus ojos. Las miradas y comentarios despectivos no los recibía él, los repartía con una prodigalidad que rozaba la crueldad. Su desdén era una moneda de cambio, una forma de establecer su superioridad. Un día, mientras esperaba el ascensor privado que lo llevaría directamente a su ático, una mujer de la limpieza, con el rostro surcado por las arrugas y la espalda encorvada por años de trabajo arduo, se atrevió a sonreírle. Adrián, sintiendo un escalofrío de repulsión ante lo que consideraba una familiaridad inoportuna, respondió con una mirada tan gélida que la sonrisa de la mujer se congeló y se esfumó de su rostro como un soplo de aire helado. Su reacción visceral ante el sudor ajeno, ante el olor a detergente o a comida barata, era un gesto de desaprobación apenas velado, un sutil movimiento de la nariz o un ligero fruncir del ceño que no pasaba desapercibido para aquellos a quienes iba dirigido. «No es mi problema que la gente no se esfuerce lo suficiente», se decía a sí mismo, un mantra que justificaba su frialdad. Si uno trabaja duro, asciende. Si no, se queda en el barro. Esa es la ley de la vida, la selección natural. Este monólogo interno no era solo una justificación, era el pilar de su filosofía existencial, una barrera autoimpuesta contra cualquier forma de vulnerabilidad o conexión con aquellos a quienes percibía como fracasados. En su lógica implacable, la culpa siempre era del otro, nunca del sistema, ni mucho menos de su propia falta de humanidad. Adrián creía firmemente que el dinero era la única habilidad necesaria en la vida, el tesoro más valioso. Había desechado cualquier otra aptitud que no generara ganancias directas. Sin embargo, bajo esa fachada de cinismo y avaricia, latía una mente extraordinariamente analítica, una capacidad para observar detalles que a otros se les escapaban, y una memoria fotográfica casi prodigiosa. Antes de que su abuelo lo obligara a sumergirse en el mundo de los negocios, Adrián, en su adolescencia, había sido un apasionado coleccionista de monedas antiguas, un numismático aficionado con un ojo infalible para las rarezas y una obsesión por la historia oculta detrás de cada pieza de metal. Pasaba horas en bibliotecas polvorientas, no en busca de grandes fortunas, sino de historias, de conexiones, de la narrativa subyacente de la evolución humana a través de la economía y los imperios. Este conocimiento, profundo y exhaustivo, fue considerado una pérdida de tiempo por su abuelo, y con el tiempo, por él mismo. Lo enterró bajo capas de inversiones y reuniones de la Junta, convenciéndose de que era una tontería infantil. Pero la habilidad de conectar puntos dispares, de ver patrones donde otros solo veían caos, permanecía latente, como una brújula calibrada para la verdad, esperando ser reorientada hacia un propósito más noble. El día que todo cambió, aunque él no lo supo de inmediato, fue un martes lluvioso y gris, tan lúgubre como el estado de su propio espíritu. La ciudad era una maraña de paraguas negros y rostros apresurados. Adrián, enfundado en su costoso impermeable, se dirigía a la estación de tren para tomar un viaje de negocios a la capital, donde cerraría un acuerdo que le aseguraría otro $1.000.000 en su ya abultada cuenta bancaria. Estaba impaciente, su mente ya en las cifras y las cláusulas, mientras el coche con chofer se deslizaba por las calles mojadas. Al llegar a la bulliciosa estación central, un torbellino de gente se movía a su alrededor,
una marea anónima que él apenas registraba. Pero en la entrada, bajo el alero, una figura se destacaba por su quietud y su aparente desamparo. Era una anciana, sentada en un banco de madera, su ropa humilde y anticuada, el cabello blanco recogido en una trenza floja que se asomaba por debajo de un pañuelo de lana desgastado. A su lado, una pequeña maleta de cuero envejecido y un bastón tallado, que parecía una reliquia de otra época. Sus ojos, de un azul tan profundo como el mar, estaban fijos en la nada, llenos de una tristeza ancestral que contrastaba con el frenesí del entorno. La lluvia arreció y un soplo de viento gélido hizo tiritar a la anciana. Su mano, arrugada y nudosa, se extendió ligeramente, como en un gesto de súplica, no hacia él, sino hacia el vacío. Era una petición muda de ayuda, de reconocimiento, de calor humano. Los transeúntes, envueltos en sus propias prisas, la rodeaban, pero nadie se detenía. La ignoraban con la misma eficiencia con la que Adrián la ignoraba. Él sintió un breve pinchazo, no de compasión, sino de irritación. Siempre están estas personas estorbando. ¿Por qué no se van a un albergue? Componen placement, pensó, su ceño fruncido con una ligera molestia. Su chófer, un hombre leal pero intimidado por Adrián, se apresuró a abrirle la puerta del coche para que el ejecutivo no se mojara. Adrián subió sin siquiera desviar la mirada hacia la anciana, sus ojos fijos en la comodidad de los asientos de cuero. Es su problema. Cada uno forja su propio destino, se dijo a sí mismo, sus pensamientos una fortaleza inexpugnable contra la empatía. Si la ayudo, solo fomentaré la dependencia. La gente debe aprender a valerse por sí misma. El coche se alejó, la figura de la anciana encogiéndose en el retrovisor hasta desaparecer. Sin embargo, algo minúsculo, casi imperceptible, había caído de su mano extendida justo cuando Adrián pasó a su lado, un objeto pequeño y metálico que rodó por el suelo mojado y se detuvo bajo el neumático del coche. Era una moneda, pero no una cualquiera. Tenía una forma inusual, un símbolo grabado que brilló fugazmente bajo la luz de un farol antes de que la lluvia la ocultara. Adrián no la vio, no se detuvo. Pero esa moneda, esa ínfima pieza de metal, era la primera hebra del hilo de Ariadna que, sin saberlo, lo llevaría al laberinto de su propio destino y a la única puerta de salida. La imagen de la anciana, con su mirada de tristeza profunda, no lo persiguió. Él la borró de su mente con la misma facilidad con la que eliminaba correos no deseados. Él creía en el progreso, en el futuro, no en las reliquias del pasado, ni en las historias de sufrimiento que no le incumbían. Esa anciana era solo otra pieza descartable en el gran engranaje de la vida, irrelevante, insignificante. Al menos, eso era lo que Adrián pensaba. El camino de Adrián hacia la transformación no fue un despertar repentino, sino una caída brutal y prolongada, cada peldaño de su lujosa vida desmoronándose bajo sus pies. La semilla del cambio, aquella anciana en la estación, había sido sembrada, pero aún no había germinado. Su imperio, que creía inexpugnable, comenzó a tambalearse con la sutileza de un terremoto lejano. Una serie de movimientos financieros inesperados, aparentemente menores, comenzaron a mermar sus activos. Sus inversiones más prometedoras se estancaron, luego retrocedieron, y los socios que un día lo adulaban empezaron a mirarlo con una mezcla de recelo y cautela. La sonrisa de León Valderrama, un rival que siempre se había mantenido en su sombra, se volvió más afilada. Sus ojos, antes de una aparente deferencia, ahora brillaban con una astucia depredadora. Julián, quien era uno de sus principales asociados, se mostraba evasivo, sus llamadas cada vez más cortas. La primera señal de alarma real llegó con la cancelación de su acuerdo millonario en la capital,
el mismo viaje para el que había ignorado a la anciana. La compañía, sin explicación alguna, se retiró de la mesa de negociaciones, dejando a Adrián con un agujero financiero y un ego herido. ¿Cómo es posible?, se preguntó, paseándose furiosamente por su impecable ático, sus movimientos bruscos perturbando la armonía minimalista del lugar. Esto es inaceptable. Mis contactos, mi reputación. ¿Quién se atreve a sabotearme? Su escepticismo inicial se dirigió hacia el malentendido, hacia la mala suerte, nunca hacia una conspiración. Pero los reveses se sucedieron, uno tras otro, con una frecuencia y precisión que ya no podían atribuirse al azar. Una inversión en bienes raíces en el extranjero se desvaneció en el aire, sus fondos drenados por una compañía fantasma. Un proyecto de tecnología en el que había puesto grandes esperanzas colapsó sin previo aviso. Alguien está detrás de esto. Alguien está jugando conmigo, se repitió Adrián, la paranoia comenzando a roerle el alma. Sus manos, que antes se sentían seguras manipulando cifras de millones, ahora temblaban ligeramente al revisar los estados de cuenta, viendo cómo los números rojos crecían exponencialmente. La rabia inicial se transformó en una mezcla de miedo y una determinación desesperada. No me rendiré. Nadie me arrebatará lo que es mío, se prometió, aunque la convicción en su voz flaqueaba. Fue en una de esas noches de insomnio, con el silencio opulento de su ático convertido en una cámara de tortura, cuando un pensamiento fugaz, tan breve como un parpadeo, le cruzó la mente. La imagen de la anciana en la estación, su mano extendida, la moneda. La desechó con una mueca de desprecio. ¡Ridículo! ¿Qué podría tener que ver una mendiga con esto? Pero el subconsciente es un jugador persistente. Esa imagen, aunque minimizada, se quedó anidada en algún rincón oscuro de su mente, una anomalía en su visión racional del mundo. Fue el primer indicio de que su mente, su tesoro oculto, comenzaba a buscar respuestas más allá de la lógica fría de los negocios, empujada por la desesperación. El proceso de la transformación de Adrián fue una odisea dolorosa, un descenso al infierno de la precariedad que él tanto había despreciado, y un ascenso lento hacia la humildad. No resumiré. Al principio, su caída fue un huracán financiero que arrasó con todo. La pérdida de sus propiedades se ejecutó con la frialdad de un martillo de subasta. Su ático fue embargado, sus cuentas congeladas, sus activos liquidados. Se vio obligado a abandonar el lujo de su vida y buscar refugio en un modesto apartamento en un barrio anónimo, un lugar que, en su antigua vida, ni siquiera habría registrado en el GPS de su coche. El olor a humedad, el eco de los vecinos y el ruido constante de la ciudad se convirtieron en la banda sonora de su nueva realidad, una tortura para sus sentidos, acostumbrados al silencio amortiguado de la opulencia. Sus trajes de diseñador se guardaron en el fondo del armario, reemplazados por ropa sencilla y asequible, una humillación constante para su ego. Se sentía desnudo, vulnerable, privado de la armadura que el dinero le había proporcionado. La investigación de su ruina se volvió su única obsesión. Intentó acceder a los sistemas informáticos de su antigua empresa, Astorga Capital, buscando rastros de la conspiración, pero sus credenciales habían sido revocadas. Las puertas que antes se abrían con una palabra, ahora estaban selladas, impenetrables. Hizo llamadas desesperadas a sus antiguos contactos, a los abogados que lo habían defendido en el pasado, a los socios a los que había enriquecido. La mayoría no contestaba. Los pocos que lo hicieron ofrecieron palabras vacías de compasión, pero ninguna ayuda concreta. «Lo siento, Adrián, pero esto es demasiado grande», le dijo un antiguo mentor por teléfono, su voz teñida de una falsa lástima. «Tu reputación está por los suelos.
Nadie quiere asociarse contigo ahora. Elara, la anciana, se le apareció en sueños, una figura silente, pero su presencia era cada vez más persistente. ¿Por qué ella? Él no lo entendía. Un día, mientras buscaba información sobre movimientos financieros sospechosos en la red, un nombre le saltó a la vista en un foro oscuro de ciberseguridad. Elías Romero, un joven conocido en los bajos fondos de la red por su habilidad para desentrañar los secretos digitales mejor guardados. Adrián, tragándose su orgullo, le envió un mensaje. La respuesta fue una dirección en un barrio industrial, un lugar al que Adrián nunca habría puesto un pie. La oficina de Elías era un caos de cables, pantallas parpadeantes y el zumbido constante de servidores. Elías, un joven de unos 20 y pocos, con cabello revuelto y ojeras pronunciadas, apenas levantó la vista de sus pantallas. «Vienes por lo de Astorga Capital, ¿verdad?», Component Placement dijo con una voz monótona, pero con una agudeza que sorprendió a Adrián. «Tu caso es público. No lo haré por dinero. Hay algo más importante para mí». Adrián sintió una oleada de frustración. «¿Qué quieres? ¿Qué es más importante que el dinero?». Drenia espetó, su antigua arrogancia asomando. Elías lo miró por primera vez, sus ojos detrás de unas gafas manchadas, penetrantes. «Quiero que entiendas el valor de lo que no tiene precio, señor Castro. Ayudaré si prometes que, si encuentras lo que buscas, usarás tu poder para bien, para aquellos que no tienen voz. Y necesito una pista, algo que otros hayan pasado por alto, algo personal». Adrián dudó. «Bien», dijo finalmente, la voz ronca. «Elías, hay un antiguo símbolo de una moneda, un objeto que, aunque trivial, me persigue. Tiene un halcón y un roble entrelazados». Elías asintió, su mirada fija en la pantalla, la chispa de la curiosidad encendida. La recolección de pruebas se convirtió en una tarea titánica. Adrián se sumergió en el pasado de su propia familia, algo que nunca antes le había importado. Descubrió que su abuelo no era solo un magnate inmobiliario, sino un coleccionista de arte clandestino, un hombre que había amasado su fortuna no solo con negocios legítimos, sino también con la adquisición y reventa de piezas robadas durante conflictos bélicos, blanqueando el dinero a través de empresas fachada. La moneda del halcón y el roble, Elías descubrió, era el símbolo de una sociedad secreta de coleccionistas ilícitos a la que su abuelo había pertenecido. El entrenamiento de Adrián no fue físico, sino una demolición y reconstrucción de su mente. Las horas de práctica se tradujeron en interminables noches, revisando documentos antiguos, microfilmes, archivos polvorientos en bibliotecas públicas, lugares que antes consideraba infestados de perdedores. El polvo de viejos archivos, el zumbido constante de la vieja computadora de Elías, el aroma amargo del café nocturno que lo mantenía despierto, todo eso se convirtió en su nueva realidad. Cada avance era minúsculo, cada descubrimiento doloroso. La frustración lo golpeaba como una ola fría. Hubo momentos de desesperación, cuando la magnitud del engaño de su propio abuelo lo abrumaba, o cuando León Valderrama parecía estar siempre un paso por delante, bloqueando sus intentos de acceso a la información. «Estoy solo. Esto es inútil. Debería simplemente rendirme y aceptar mi destino», se decía a sí mismo, la voz de su antigua arrogancia intentando sofocar cualquier atisbo de esperanza. Pero luego, la imagen de la anciana, la sabiduría en sus ojos, la dignidad en su miseria, regresaba a su mente. Y la promesa hecha a Elías: «Number, no me rendiré». «Necesito encontrar a esa mujer», pensó, un nuevo propósito naciendo de las cenizas de su orgullo. Su monólogo interno se había transformado de la justificación de su superioridad a la reflexión de sus errores, de la rabia a la determinación.
cada obstáculo, cada retroceso, como cuando un archivo crucial estaba dañado o cuando una base de datos se cerraba de repente, lo empujaba aún más a la introspección. La paciencia es una virtud, recordaba vagamente haber escuchado alguna vez. Una virtud que él, en su vida de velocidad y gratificación instantánea, nunca había valorado. Ahora la abrazaba con la desesperación de un hombre que ha perdido todo y que solo tiene su perseverancia como último recurso. Las alianzas que Adrián forjó fueron tan inesperadas como cruciales, revelando la profunda ironía de su caída y redención. La primera, como te comentaba, fue con Elías Romero. Elías, un genio de la ciberseguridad de 26 años, vivía en un diminuto apartamento desordenado, rodeado de monitores que emitían un brillo verdoso y un sinfín de cables enredados. Su piel era pálida por la falta de sol, y su mirada, bajo el mechón de pelo rebelde que le caía sobre la frente, era la de alguien que veía el mundo a través de líneas de código. Cuando Adrián lo contactó por primera vez, Elías no mostró ni respeto ni temor. Lo veía como un mero cliente, otro ego inflado más. Su introducción fue directa, casi descortés. «Sé quién eres, Adrián Castro, y sé lo que buscas», dijo Elías, su voz un murmullo que se perdía en el zumbido de los ventiladores de la computadora. «Pero no trabajo para cualquiera. Mis servicios tienen un precio, y no es monetario». Adrián, desesperado, le preguntó qué quería. Y Elías, con una lentitud que exasperaba al antes impaciente Adrián, le contó su propia historia. Su padre había sido uno de los pequeños inversionistas defraudados por una empresa vinculada indirectamente a la red de su abuelo, perdiendo los ahorros de toda su vida. «Yo busco justicia, señor Castro, que la gente pague por el dolor que causa. Y usted, por su pasado, tiene una deuda. Ayúdeme a exponer a los verdaderos peces gordos, y yo le daré las herramientas para descubrir su verdad». Elías veía en Adrián no a un cliente, sino a una oportunidad, a un hombre que, aunque caído, aún tenía los contactos y el conocimiento interno para desenterrar secretos que él, desde su humilde estudio, no podía alcanzar. El proceso de forjar confianza fue lento y espinoso. Adrián, acostumbrado a dar órdenes, tuvo que aprender a escuchar, a ceder, a ser vulnerable. Le detalló la historia de su abuelo y la moneda con el halcón y el roble, no por obligación, sino como una prueba de su sinceridad. Elías, con sus ojos ahora brillantes de interés, trazó la conexión. La hermandad del halcón y el roble. Una sociedad secreta de coleccionistas de arte con un pasado oscuro, señor Castro. Su abuelo fue más que un simple magnate, era un gran maestro. La segunda alianza crucial y la más inesperada fue con la anciana de la estación, doña Clara. Después de semanas de búsqueda infructuosa, Elías logró rastrear una pequeña ONG de ayuda a personas sin hogar que operaba en la zona de la estación. Doña Clara era una de sus voluntarias más antiguas, una figura casi mítica para la comunidad de indigentes a quienes ella servía con una quietud conmovedora. Adrián se acercó a ella en un comedor social, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Su vestimenta era modesta, su rostro, que antes reflejaba desprecio, ahora mostraba agotamiento y una genuina desesperación. Doña Clara lo reconoció al instante, aunque él no lo notó. Sus ojos, profundos y sabios, lo observaron con una serenidad que desarmó a Adrián. «Perdóneme, señora», comenzó Adrián con la voz ronca. «Sé que esto puede parecer absurdo, pero necesito su ayuda. Busco una moneda, la del halcón y el roble. ¿La tiene usted? ¿Recuerda algo sobre ella?» El corazón de Adrián latía desbocado, no por miedo, sino por la humillación de verse en esa posición, suplicando. Doña Clara lo miró fijamente durante un largo minuto.
un silencio cargado de historia. Sus labios, agrietados por el tiempo, se curvaron en una sonrisa triste. La moneda, joven. Sí, la tengo. Es una pieza de mi historia y la de su familia, pero no es solo una moneda. Se forjó la confianza no con palabras, sino con la vulnerabilidad de Adrián, con el hecho de que él había caído tan bajo como para buscarla a ella, la persona a quien había despreciado. Doña Clara había visto a su abuelo, años atrás, intentar comprar la moneda, ofreciendo una fortuna, pero ella se había negado. La moneda era un símbolo de una promesa, de una herencia, de un conocimiento. No era solo un objeto, era una clave, una parte de su legado familiar que la conectaba a los orígenes del verdadero linaje de Adrián, no a la fortuna de su abuelo. La anciana reveló que la moneda era una de las 3 piezas de un complejo rompecabezas numismático que, una vez resuelto, revelaría la ubicación de una vasta colección de arte y documentos históricos, algunos robados por la Hermandad del Halcón y el Roble, otros legítimamente adquiridos por generaciones anteriores de los Castro, mucho antes de que el abuelo de Adrián amasara su fortuna con medios oscuros. Su verdadero legado, joven, no está en el dinero que su abuelo robó, sino en el conocimiento que él intentó ocultar, dijo doña Clara, su voz suave pero firme. Las interacciones entre ellos se convirtieron en un diálogo de almas. Adrián le contaba su desesperación, sus miedos, sus errores. Doña Clara, a cambio, le revelaba fragmentos de la historia de su familia, de las intrigas de la hermandad, de la importancia de la moneda como un mapa hacia una verdad más grande. Él, que había vivido en un universo de cifras frías, ahora escuchaba con una avidez asombrosa las historias de códigos y símbolos ancestrales, una sabiduría que había despreciado en su juventud y que ahora era su única esperanza. Mateo, por su parte, se encargó de la logística digital, rastreando las otras 2 monedas, accediendo a viejos registros genealógicos que confirmaban la historia de doña Clara y la conexión con la verdadera fortuna de los Castro, una fortuna que nada tenía que ver con las actividades ilícitas del abuelo y que había sido escondida para protegerla de la hermandad. La tensión alcanzó niveles casi insoportables. León Valderrama, que había estado monitoreando de cerca la caída de Adrián para asegurarse de que no quedaran cabos sueltos, comenzó a sospechar cuando notó movimientos inusuales en archivos antiguos que Adrián había intentado acceder con la ayuda de Elías. Su paranoia se disparó al ver que Adrián, el hombre al que consideraba completamente aniquilado, estaba moviendo hilos, aunque fueran hilos muy finos. La primera confrontación directa ocurrió en la calle, cerca del modesto apartamento de Adrián. León, en su lujoso coche blindado, detuvo el vehículo bruscamente junto a la acera, obligando a Adrián a detenerse. Bajó la ventanilla, sus ojos fríos como cuchillos de hielo. «Veo que aún no entiendes tu lugar, Adrián», siseó León, su voz untuosa y cargada de burla. «Es mejor que te quedes en tu agujero. Lo que estás buscando no te pertenece. Y si sigues husmeando, podrías terminar peor de lo que ya estás». La reacción inicial de Adrián fue un nudo de miedo en el estómago, un corazón acelerado que amenazaba con salirse de su pecho. Su antigua prepotencia, esa que lo hacía sentir intocable, se había desvanecido, y la vulnerabilidad de su situación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Pero luego, un destello de firmeza, una chispa que había encendido doña Clara, encendió sus ojos. Lo que es mío, siempre lo será, León. Y la verdad siempre sale a la luz, por más que la escondas bajo tus alfombras. Su voz, aunque baja, no tembló. La furia en los ojos de León se intensificó, pero Adrián se alejó, dejándolo con su impotencia.
Una segunda amenaza llegó días después. Un mensaje anónimo, cifrado, enviado directamente al teléfono desechable que Elías había configurado para Adrián. Tenemos a tus seres queridos vigilados. Un paso en falso y las consecuencias serán irreparables. Adrián palideció al leerlo. Pensó en su hermana, en su madre, en la señora Elena y Mateo. El terror le oprimió el pecho. «Son capaces de todo», se dijo, la voz interna temblorosa. «León no tiene límites. ¿Estoy poniendo a todos en peligro por mi propia redención?» La duda, fría y paralizante, se instaló en su mente. Pero luego recordó las palabras de doña Clara. «La cobardía es la verdadera ruina, joven». Y Elías había dicho, «Si no expones esto, se saldrán con la suya y seguirán haciendo daño a otros». El monólogo interno de Adrián se volvió un torbellino de cálculos estratégicos y dilemas morales. Si me rindo ahora, no solo pierdo la batalla, sino que valide su poder, su injusticia. Y mi familia nunca estará realmente a salvo de la sombra del abuelo. Debo terminar esto, por ellos, por Clara, por mí mismo. La determinación, aunque teñida de miedo, se endureció. El riesgo era inmenso, pero la recompensa, no monetaria, sino moral, valía cada gota de sudor, cada momento de pánico. Sabía que la confrontación final era inminente y que esta vez no habría vuelta atrás. Y así llegó el momento cumbre, el día en que la balanza de la justicia se inclinaría con un estruendo ensordecedor. El clímax explosivo, la revelación central que desmoronaría imperios y redimiría un alma. La escena se configuró en el prestigioso salón de juntas de la Corporación Valderrama, el nuevo bastión de poder de León Valderrama, adquirido precisamente de los restos de Astorga capital. Era una reunión de emergencia, convocada por León para consolidar su control sobre una serie de propiedades y activos que habían pertenecido a la familia Castro, aprovechando los últimos resquicios legales de la bancarrota de Adrián y las actividades ilícitas del abuelo. El lugar era una fortaleza de cristal y acero, con una mesa de caoba maciza que parecía absorber la luz y sillas ergonómicas donde se sentaban los pesos pesados del mundo financiero, todos cómplices silenciosos o ignorantes de las maquinaciones de León. La atmósfera inicial era de tensa expectación, con León presidiendo la mesa, su rostro impasible, sus ojos reptilianos brillando con una satisfacción apenas contenida. El acto de la revelación se ejecutó con una precisión milimétrica, orquestada por Adrián, Elías y doña Clara. Adrián, quien había logrado infiltrarse en la reunión como un inversor interesado, gracias a los contactos de Elías, irrumpió en la sala en el momento exacto en que León se disponía a firmar los documentos de transferencia final. No había gritos, no había grandes aspavientos, solo la quietud calculada de un hombre que había aprendido a moverse en las sombras. Llevaba consigo no una maleta, sino una simple tablet, su dedo tembloroso, pero resuelto, listo para tocar la pantalla. En el centro de la mesa, con una calma que desarmaba, Adrián colocó las 3 monedas unidas por un mecanismo secreto, formando un pequeño disco que proyectó un holograma en el centro de la sala de juntas. Era un mapa, pero no un mapa geográfico, sino un diagrama complejo que se desplegaba en el aire. Cada línea, cada punto, cada símbolo, era una coordenada, una fecha, un nombre. El mapa holográfico se conectaba con bases de datos que Elías había vulnerado, revelando el rastro oculto de los activos legítimos de la familia Castro, desviados por generaciones, y lo más importante, la ubicación de una vasta colección de arte de incalculable valor histórico, escondida de la hermandad del halcón y el roble, que su abuelo había intentado vender ilegalmente a través de la red de contrabando, y que León Valderrama intentaba apropiarse ahora.
Las reacciones en tiempo real fueron un espectáculo de drama puro. León Valderrama, el antagonista por excelencia, pasó por un espectro de emociones en cuestión de segundos. El shock inicial congeló su rostro en una máscara de incredulidad, sus ojos fijos en el holograma como si fuera un fantasma. La palidez invadió su semblante, cada gota de sangre drenada de sus mejillas, dejándolas como cera. Luego, la negación. Esto es una farsa, una manipulación, una broma de mal gusto. Drenia, gritó, su voz, antes de control absoluto, ahora aguda y estridente, apenas reconocible. Su cuerpo se puso rígido. Un sudor frío comenzó a empapar su camisa, visible en la tela fina de su traje. Se levantó bruscamente, derribando su silla con un estruendo seco que resonó en el silencio cargado de la sala. Sus manos temblaban incontrolablemente, los dedos intentando, de forma patética, apagar el holograma que seguía proyectando la verdad incriminatoria. Los tartamudeos brotaban de su boca, intentos desesperados de recuperar el control, de culpar a Adrián, de desviar la atención. Él es un demente, un mendigo. ¡Esto es una invención! La furia descontrolada, una bestia rabiosa, se apoderó de él, sus ojos inyectados en sangre, intentando abalanzarse sobre Adrián, pero fue detenido por los guardaespaldas, quienes, confusos, no sabían a quién obedecer. Los aliados de Adrián, Elías, quien monitoreaba desde fuera con una sonrisa de satisfacción contenida, y doña Clara, sentada discretamente en el fondo de la sala, vestida con su ropa sencilla, sus manos apoyadas en su bastón tallado, mostraron un alivio silencioso. Los ojos de doña Clara brillaban con una luz de triunfo y profunda sabiduría, una confirmación de que la paciencia y la verdad siempre prevalecen. No había euforia ruidosa, solo la satisfacción serena de la justicia. Los espectadores, la élite financiera presente, murmuraron. Los murmullos comenzaron como un leve zumbido. Luego crecieron en volumen, convirtiéndose en un clamor. Ojos muy abiertos, mandíbulas caídas, expresiones faciales que pasaron del aburrimiento a la sorpresa, de la sorpresa a la indignación y, finalmente, al asombro. Algunos se levantaron de sus asientos, otros sacaron sus teléfonos para grabar la escena. El silencio ensordecedor que siguió al estallido de furia de León fue roto solo por el clic de las cámaras y los jadeos ahogados de la multitud. El cambio de poder fue instantáneo, palpable en el aire. Adrián, que un día había despreciado las apariencias, ahora se erigía con una dignidad que no necesitaba de trajes caros ni relojes de platino. Su voz, tranquila y firme, resonó en la sala, llena de una autoridad recién encontrada, no la autoridad del poder, sino la de la verdad. «Señoras y señores», dijo Adrián, su voz clara y resonante, «las pruebas que han visto no son una farsa. Son la verdad de una fortuna robada, de una red de contrabando y de un legado familiar que ha sido ocultado por décadas y que el señor Valderrama pretendía apropiarse ilegalmente». Señaló a León, quien pálido y sudoroso, ahora era un espectro de su antigua arrogancia. Y la anciana que ven en la parte trasera de la sala, doña Clara, es la verdadera heredera de una parte de este legado, la última guardiana de un conocimiento que se remonta a los orígenes más nobles de mi propio linaje, antes de que la ambición de mi abuelo lo corrompiera. Las consecuencias inmediatas fueron el inicio del derrumbe del imperio, veniendo de Mintos No. León. La policía, alertada previamente por Elías y doña Clara, irrumpió en la sala. El inspector jefe se acercó a León, quien se desplomó en su silla, su rostro una mezcla de derrota y desesperación. «León Valderrama, queda usted arrestado por fraude, lavado de dinero, conspiración y encubrimiento. Tenemos pruebas contundentes».
Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un chasquido metálico, un sonido que marcó el fin de su reinado y el inicio de su caída, el inicio de su propia humillación pública, que fue tan visceral y dolorosa como la que Adrián había experimentado. La caída de León Valderrama fue una espiral descendente de proporciones catastróficas, tan detallada y satisfactoria como la de Julián en mi historia anterior, pero con un matiz diferente. León era la personificación de la crueldad desmedida, y su destino un espejo distorsionado de la soberbia que lo había consumido. Tras su humillante arresto en la sala de juntas, el escándalo estalló como una bomba en la élite financiera. Las noticias, los periódicos, las redes sociales, todo se inundó con los detalles de sus maquinaciones. Los mismos medios que antes elogiaban su visión de negocios, ahora lo presentaban como un depredador sin escrúpulos. Sus ramificaciones legales fueron complejas y extensas. No se trataba solo de fraude, sino de manipulación de mercados, extorsión y el encubrimiento de crímenes que se remontaban a la época del abuelo de Adrián. Las pruebas meticulosas presentadas por Elías, complementadas por el testimonio inquebrantable de doña Clara, que reveló secretos financieros ocultos en la historia de la Hermandad del Halcón y el Roble, lo hundieron sin remedio. Los juicios fueron prolongados, cada sesión un nuevo golpe a su ya destrozada imagen. León intentó negarlo todo, culpando a sus subordinados, a sus antiguos socios, incluso a Adrián, a quien tachó de vengativo y desequilibrado. Pero las pruebas eran abrumadoras. Testigos clave, personas que él había amenazado y silenciado durante años, encontraron el coraje para hablar, inspirados por la historia de Elara y Adrián. Sus bienes fueron incautados, sus cuentas vaciadas, sus empresas disueltas. La corporación Valderrama, que había sido su orgullo, fue desmantelada pieza por pieza. La pérdida de propiedades fue especialmente dolorosa para él. Su mansión en la cima de la colina, sus villas en la costa, su colección de coches de lujo, todo fue liquidado para compensar a las víctimas de sus estafas y para cubrir las enormes multas impuestas por el Estado. El castigo final para León Valderrama fue una condena de décadas en una prisión de máxima seguridad. Su nueva realidad era una celda pequeña, gris, con barrotes y un colchón delgado, un contraste grotesco con la suavidad de las sábanas de seda en las que solía dormir. Las paredes de su celda se convirtieron en el único mármol pulido que vería por el resto de su vida. El poder que tanto había anhelado, esa adicción que lo había llevado a la crueldad, se desvaneció, reemplazado por la impotencia más absoluta. Ya no tenía personal que le sirviera, ni chefs que le prepararan exquisiteces. Su dieta se redujo a la comida de prisión, insípida y monótona, un castigo que golpeaba directamente su epicúreo gusto por el lujo. La escena de su degradación era brutal para él. Un hombre que había sido reverenciado por su visión, reducido a un número, sin voz, sin influencia, sus días dictados por los horarios de la prisión. Las reacciones de otros fueron un eco ensordecedor de su caída. El mundo que lo había reverenciado, que había aplaudido sus astutas estrategias de negocio, ahora lo despreciaba abiertamente. Sus amigos de la alta sociedad, que antes competían por un lugar en su mesa, ahora evitaban hasta pronunciar su nombre. Los medios lo presentaban como un caso de estudio sobre la corrupción del poder, un cuento con moraleja para la próxima generación de ambiciosos. Su red de apoyo se disolvió como si nunca hubiera existido. No hubo visitas ni cartas de condolencia, solo el silencio de un mundo que había decidido borrarlo de su memoria, dejando a León Valderrama solo con el peso de sus crímenes y la certeza de su irrelevancia. Su castigo no fue solo la pérdida de la libertad, sino la aniquilación total de la identidad que él mismo había construido a base de engaños y crueldad.
El triunfo resplandeciente de Adrián no fue el regreso al lujo desmedido, sino el nacimiento de un nuevo ser, un líder forjado en la adversidad y la humildad, mi querido amigo. La sanación emocional fue un proceso lento pero profundo. Tras la caída de León y la exposición de la Hermandad del Halcón y el Roble, Adrián trabajó incansablemente con las autoridades para recuperar no solo los activos legítimos de su familia, sino también las obras de arte robadas que su abuelo había adquirido y escondido. Su nuevo estatus no era el de un magnate sin escrúpulos, sino el de un empresario ético y un filántropo comprometido. Fundó la Fundación Árbol y Halcón, una organización dedicada a la restitución de obras de arte y artefactos históricos robados a sus legítimos dueños o países de origen. Su nueva oficina, ubicada en un edificio más modesto, pero con una atmósfera de colaboración y propósito, estaba lejos del frío minimalismo de su anterior ático. Ahora, sus paredes estaban decoradas con reproducciones de las obras que su fundación había logrado recuperar, un recordatorio diario de su nuevo camino. El impacto de su éxito en su familia fue transformador. Su madre, que había vivido bajo la sombra de la fortuna ilícita y el constante escrutinio social, encontró la paz y la libertad financiera. Pudo dedicarse a sus pasiones olvidadas, apoyando causas comunitarias y reconectando con su hijo de una manera auténtica y amorosa, libre de las pretensiones y las cargas del pasado. Su hermana, que había crecido con un complejo de inferioridad ante la fría perfección de Adrián, lo vio ahora como un igual, un hermano vulnerable y genuino, y sus lazos se fortalecieron sobre la base del respeto mutuo y la superación compartida. El hermano pequeño, el artista que te mencioné, no solo floreció en su beca en Europa, sino que se convirtió en el diseñador gráfico de la Fundación Árbol y Halcón, volcando su talento en la misión de su hermano, creando conciencia sobre la importancia de la herencia cultural. La filantropía de Adrián no era una simple pose, sino una vocación. Utilizó los recursos recuperados y su considerable intelecto para crear oportunidades para otros. Estableció un programa de becas para jóvenes talentos en historia del arte y arqueología, asegurándose de que las futuras generaciones pudieran investigar y preservar el pasado sin las limitaciones económicas. También invirtió en programas de rehabilitación para exconvictos y personas sin hogar, inspirado por la dignidad de Doña Clara. Su objetivo era romper el ciclo de la pobreza y la desesperación, no con caridad, sino con empoderamiento y oportunidades genuinas. Los reencuentros significativos fueron, quizás, los momentos que más calibraron su nueva humildad y la magnitud de su transformación. Un día, mientras visitaba un comedor social al que su fundación aportaba, vio a la misma mujer de la limpieza, a la que una vez había despreciado en el ascensor de su antiguo edificio. Ella lo reconoció, y esta vez, en lugar de una sonrisa tímida, le ofreció una mirada de sincera admiración. Adrián se acercó a ella, su corazón latiéndole con una mezcla de vergüenza y gratitud. «Señora, la recuerdo. Quiero pedirle disculpas por mi comportamiento de antaño». Era un hombre ciego. La mujer, con ojos cansados pero llenos de sabiduría, le tomó la mano. «Todos merecemos una segunda oportunidad, joven, y usted ha demostrado ser digno de ella». Las lágrimas brotaron en los ojos de Adrián, lágrimas de arrepentimiento y alivio. Otro reencuentro ocurrió con Julián, su antiguo socio y el esposo de Elara de la historia anterior, quien fue transferido a la misma prisión que León Valderrama y quien ahora trabajaba en la biblioteca de la prisión. Cuando Adrián lo visitó para ofrecer su ayuda con un programa de reinserción, Julián lo vio con una mezcla de envidia y un tenue respeto. Así que el gran Adrián Castro, el que una vez lo tuvo todo, ahora ayuda a los perdedores, espetó Julián,
la amargura palpable en su voz. Adrián solo asintió. Sí, Julián. Porque he aprendido que la verdadera grandeza no está en acumular, sino en servir. No hubo alarde, solo una quietud serena. La paz interior de Adrián era su mayor triunfo. Ya no era esclavo del dinero ni de las apariencias. Había encontrado un propósito, una conexión, una humanidad que antes le era ajena. Su vida, aunque menos opulenta en bienes materiales, era inmensamente más rica en significado, en valor y en una paz que el dinero jamás podría comprar. Así, mi querido amigo, la historia de Adrián Castro nos deja un eco inquebrantable, una lección tallada en los cimientos de la redención. Nos recuerda, con la fuerza de un vendaval, que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo efímero de las fortunas amasadas, ni en el estruendo de un apellido prestigioso, ni mucho menos en la aprobación superficial de una sociedad que a menudo venera lo vacío. Reside, con una profundidad que conmueve hasta el alma, en la humildad que brota tras la caída, en la capacidad de reconocer y enmendar los errores, y en la voluntad inquebrantable de extender una mano, de construir puentes, de ver la dignidad en aquellos a quienes, en nuestra ceguera, un día despreciamos. La perseverancia de Adrián, ese motor silencioso que lo impulsó a buscar la verdad y a enfrentar las consecuencias de su propio pasado y el de su linaje, es un testimonio de que la integridad, la honestidad y el trabajo incansable, incluso cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor, son los pilares sobre los que se construye una vida verdaderamente valiosa. Su camino nos enseña que la justicia no siempre se manifiesta en el castigo ajeno, sino a menudo en la propia transformación, en la sanación de las heridas internas y en la reorientación de nuestra brújula moral. Y su historia, sin filtro alguno, nos grita una verdad fundamental, que la compasión, un simple acto de bondad hacia la anciana desamparada, puede ser la semilla de la que brote la más inesperada de las esperanzas, la más grandiosa de las vindicaciones. Porque, ¿sabes? A veces, la mayor desdicha se convierte en el catalizador más poderoso para un destino que jamás nos hubiéramos atrevido a soñar, y la persona más insignificante en nuestros ojos puede ser la única llave a nuestra salvación. La historia de Adrián es un himno a la transformación del espíritu, un canto a la segunda oportunidad y una invitación a recordar que, en el vasto tapiz de la vida, incluso el más pequeño acto de humanidad puede tejer un futuro de grandeza.